Bien, bueno, no estoy seguro si usted revisó lo de ayer. Eso pues depende de cómo ustedes estén estudiando. Lo cierto es que ayer hablamos varias cosas, hablamos de la generalidad del tejido conectivo. También hablamos de ciertas células del tejido conectivo, fibroblastos, mastocitos, macrófagos, plasmáticas, ¿cuál se me estará escapando por ahí? Leucocitos en general, ciertas cosas así muy generales. Perdón, también hablamos para ver algo del colágeno y algo de las fibras reticulares y algo de las fibras también elásticas. Son cosas generales que son importantes en el tejido conectivo. Entonces, vamos a ir refiriendo conceptos sobre todo de la matriz extracelular y los tipos de tejidos conectivos como tal. Bien, lo primero que vamos a hablar es la sustancia fundamental amorfa, que es esencialmente esa agua de los tejidos conectivos. O sea, tú sabes que los tejidos conectivos son bien hidratados, ¿no? Entonces, esa hidratación contiene sobre todo agua, y esa agua contiene tres moléculas que son bien importantes. Aquí vamos a definir en la clase de hoy los glucosaminoglicanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas. Ayer definimos un poquito, por ejemplo, los conceptos de parénquima y estroma. Parénquima, pues, sería el tejido funcional que por lo general es una propiedad atribuida a los epitelios, y esos epitelios tienen un estroma que les da soporte. Entonces, ese estroma viene a ser, en términos generales, el tejido conectivo. Y esos tejidos conectivos, dependiendo de qué sitio tú estés estudiando, suelen ser tejidos ricos en agua, o sea, bien hidratados. O sea, en este caso, ricos en sustancia fundamental amorfa. La sustancia, pues, es como, por ejemplo, una piscina. Ponte que la sustancia fundamental amorfa es el agua de la piscina. De esa manera va a llenar el espacio que hay entre las células y las proteínas grandes del tejido conectivo. Eso permite el paso de moléculas entre compartimientos. También, por ejemplo, en las articulaciones, mantiene todo bien lubricado y también bien hidratado, ¿no? Y también, como dice aquí, es barra contra invasores. Por invasores se refiere eso a cualquier agente infeccioso que es potencialmente, pues, deleterio. Visto en esta imagen que por la calidad no es mucha, pero tiene las etiquetas, estas celulitas son probablemente, pues, leucocitos X, eh, y los rosados gruesos son las fibras de colágeno. Y en el fondo es como un rosado más pálido. El rosado más pálido representa agua, ¿ok? El agua es esa sustancia fundamental amorfa. Bien, en la primera de estas moléculas complejas que discutiremos son los glucosaminoglicanos. Esencialmente son azúcares, son disacáridos constituidos por un grupo de exosamina, que puede ser esta glucosamina o esta galactosamina, y un grupo de ácido urónico, que puede ser este glucoronato o este hidronato. En el punto de vista esquemático, esto tienes aquí en las lombrices estas más gruesas, serían entonces los colágenos, ¿ok? Tienes acá la membrana basal y tienes que hay estos grupos azules más gruesos. Está el ácido hialurónico, que es el más prominente de los glucosaminoglicanos. Y aquí en las ramitas estas, los grupos más chiquititos, esos son otro grupo de glucosaminoglicanos que son un poco más pequeñitos. Entonces, pues, como mencioné anteriormente en la diapositiva que pasé, al ácido hialurónico, también se llama hialuronato, que es el mayor, el más grande de todos los glucosaminoglicanos. Está constituido por una glucosamina y un glucoronato. ¿Cuál es la función del ácido hialurónico desde el punto de vista de matriz extracelular? Bueno, él atrae agua. ¿Ok? Cuando él atrae agua, entonces él mantiene esa red, toda esa matriz extracelular bien hidratada. ¿Ok? Él se encarga de, por un tema de cargas, mantener eso bien hidratado, jalando agua, ¿no? Teóricamente, cuando tú des derma y tú preguntas, pero las arrugas, ¿por qué aparecen? Bueno, porque esencialmente las matrices extracelulares se deshidratan, se pierde agua, y eso pues hace que la piel, esencialmente los epitelios, pues generen este tipo de arrugas, ¿no? Entonces, esencialmente el hialurónico lo que mantiene todos esos sitios es bien hidratados, jalando agua y manteniendo la matriz extracelular
bien hidratada. Bien, también hay unos que son más chiquititos, ¿ok? Y por lo general forman parte de los proteoglucanos. Ahorita vamos a verlos con los proteoglucanos con más detalle. Esos glucosaminoglicanos más chiquititos son, estos están acá, dermatán, condroitín, caratán y heparán sulfato. Todos tienen ese apellido sulfato. Similar al hialuronato, lo que hacen es agarrar y atraer agua, ¿ok? Y entonces eso permite mantener la matriz extracelular lo más hidratada posible. Tienes aquí uno de los principales, está el hialuronato, ¿ok? Entonces ves que tú lo encuentras, por ejemplo, en el cordón umbilical. Vamos a hablar ahorita del cordón umbilical, qué tipo de tejido conectivo contiene. Y lo encuentras también en el humor vítreo. El humor vítreo está en el ojo. Si tú agarras un día un ojo, agarras una gilete o algo bien filoso y lo cortas, se le va a hacer al ojo como una gelatina. Eso es el humor vítreo. Condroitín sulfato está sobre todo en el cartílago, dermatán sulfato en la piel, el heparan sulfato está en los grandes vasos como la aorta, y el creatán sulfato pues también lo encuentras en el cartílago, núcleo pulposo que es en los dientes, por ejemplo. Anillo fibroso que eso es en la columna vertebral. Bien, ahora tienes esta ramita aquí, es como si fuera un arbolito esto. En azul oscuro está el ácido hialurónico, en azul, un poco más como azul turquesa más o menos, ahí va la cosa, están los glucosaminoglicanos. Y aquí en chocolatito está el proteoglucano. ¿Ves cómo se asocia el proteoglucano con los glucosaminoglicanos más pequeñitos? Todo ese conjunto es el proteoglucano y entonces a su vez estos se asocian con la molécula más grande de ácido hialurónico. ¿Ok? Entonces, una característica del proteoglucano es que él siempre se asocia con su correspondiente glucosaminoglicano. Cualquiera de estos que están acá atrás, condroitín, dermatán, sulfato, etcétera, dependiendo del tejido conectivo en cuestión que estemos estudiando. Eso le permite muchas combinaciones con distintos tipos, pues, de propiedades. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre un proteoglucano y una glucoproteína? Que realmente, pues, desde el punto de vista estructural, pues, son muy similares. Sería un azúcar asociado a una proteína. La diferencia más que todo, desde el punto de vista de histología, es funcional. ¿Por qué? Porque los protoglucanos se asocian es con glucosaminoglicanos. Las glucoproteínas, pues, no van a hacer eso y van a tener otra función que vamos a definir en las próximas diapositivas. Entonces, pues, el punto de vista funcional, pues, tienen distintos tipos, pues, de funciones. Entonces, tenemos varios protoglucanos, el perlecán este que es importante en las membranas basales, está el agrecán, que él se asocia sobre todo con un sulfato, y entonces tú encuentras esos agregados de agrecán y hialuronato, sobre todo en el cartílago. Cuando vamos la otra semana al cartílago, el cartílago es un tejido conectivo especial porque es un tejido que a pesar de ser resistente, es muy flexible. Por eso se encuentra en sitios claves que sobre todo tienen que resistir estrés mecánico, como las articulaciones, por ejemplo. Las articulaciones, el movimiento se amortigua gracias a los cartílagos articulares. Y sus propiedades únicas son en base importantes debido a la existencia del agrecán y el ácido hialurónico. Bien, este que está aquí a la derecha, esto es esencialmente parte de un cordón umbilical. En el cordón umbilical, el tejido conectivo que le da sostén y soporte, mejor dicho, es esencialmente un tejido conectivo bien hidratado, está lleno de pura agua, es que se ve blanco, y algo de fibroblastos dispersos y algunas células mesenquimales también en distintas proporciones. Entonces, ese tejido conectivo del cordón umbilical es rico en sustancias fundamental amorfa y también algunos proteoglucanos, que sobre todo, pues, contienen factores de crecimiento. Entonces, ese tejido conectivo que está acá se llama tejido conectivo mucoide. Creo que al final de la clase, pues, se habla de eso con un poquito más de, de detalle. Entonces, pues, en este mesenquim embrionario, ves que eso tiene mucha agua, que tiene mucho hialurónico, que arrastra también bastante agua, y ese medio bien hidratado es ideal para que estas células migren
y se vayan diferenciando en los distintos subtipos que surgen de este mesénquima embrionario. Entonces también hay en ese matriz extracelular hay mucho protoglucano que está bastante lleno de factores de crecimiento que pues media otro tipo de señalización encargada de que las células se diferencien y sinteticen más matriz extracelular. Bien, entonces el último grupo son las glucoproteínas multiadhesivas. Como bastante bien lo dice su nombre, su función es enlazar, o sea, permiten el enlace de las células de la matriz extracelular a su correspondiente, pues, medio, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, la fibronectina, ¿ok? Que se encarga sobre todo de mediar adhesión celular y la migración celular en esa matriz extracelular. Aquí en esta inmunohistoquímica, la fibronectina se ve en chocolatito, ¿no? Ves que es bien abundante en los tejidos conectivos y en las matrices extracelulares. También aquí hablamos en su momento, cuando decíamos nosotros la parte de los epitelios de las uniones intracelulares, hablamos bastante sobre que si los tight junction, los adherent junction, etcétera, y se mencionó las adhesiones focales. Las adhesiones focales son sobre todo prominentes en el tejido conectivo y se forman entre las integrinas y los microfilamentos. Entonces, esas adhesiones focales son, desde el punto de vista funcional, importante porque ayudan a organizar los componentes del tejido conectivo, ayudan a organizar todo en su lugar y también comunican entonces a la célula del tejido conectivo con su correspondiente pues epitelio. Son más que todo uniones intercelulares que pues organizan esa matriz extracelular. Bien, eventualmente cuando tú des tu curso de fisiología, o bueno, de repente ya lo mencionaste, lo has escuchado que se ha mencionado hasta el momento, gran parte de nuestro cuerpo es agua, que nosotros somos pues bastante cantidad de agua distribuida en distintos compartimientos. Uno diría, bueno, y entonces esos compartimientos, ¿cuál, en cuál está ubicada la mayor cantidad de agua? Bueno, yo diría que la mayor cantidad de agua debería estar dentro de la sangre, no es lo que se me viene a mí a la mente así inmediatamente. Entonces, primero, antes de responder esa pregunta, vamos a definir cuáles son los compartimientos de nosotros desde el punto de vista fisiológico. Los compartimentos son los que están dentro de la célula, o sea, el intracelular, el que está fuera de la célula, o sea, el compartimento extracelular o intersticial, y el compartimento que está dentro de los vasos, o el compartimento intravascular. Esos compartimientos en una persona sana están en concentraciones similares, de manera que no debe haber movimiento de agua entre compartimientos en una persona que está en equilibrio. Tu cuerpo tiene un montón de mecanismos para mantener esos compartimientos en equilibrio. Recordemos de alguna clase que se mencionó aquí o en otra clase que tú tienes que haber escuchado, nuestras membranas celulares son permeables al agua. ¿Y qué dictamina que el agua se movilice entre esas membranas? Bueno, las correspondientes concentraciones, sobre todo de sodio, en esos compartimientos. Entonces, en esta imagen tú ves que la mayor cantidad de agua ¿dónde está dentro de las células. Entonces, cuando se alteran las concentraciones entre los compartimientos, tu cuerpo lo que busca es balancear esas concentraciones. No puedes balancear las concentraciones movilizando sodio entre los compartimientos. No funciona así. ¿Ok? No metes ni sacas sodio dentro de la célula o hacia la sangre. Eso aplica más que todo, por ejemplo, con las bombas iónicas, porque recuerda que eso gasta energía, pero tu cuerpo prefiere ahorrar esa energía para otros tipos de cosas. Lo que sí es más fácil es movilizar agua entre compartimientos. Entonces, yo tengo mucha sal en el compartimento intravascular, y lo que yo hago es sacar agua de otros sitios para balancear esas concentraciones. Eso tu cuerpo sí lo puede hacer. Y de hecho lo hace a cada rato y mantiene los compartimientos en correspondiente balance, de manera que ningún compartimento esté ni hiperosmolar ni hiposmolar.
sino que todo esté en su correspondiente, pues, equilibrio. Esa es una forma muy simplificada de ver las cosas, que son los conceptos básicos que tú verás esencialmente en un módulo de fisiología que se llama líquidos y electrolitos o fluidos y electrolitos. Tú verás que el agua se va a movilizar entre compartimientos buscando que las concentraciones o la osmolaridad esté también esto bien balanceada. Vamos a ver también que en el compartimento intersticial hay, intersticial intravascular, hay algo de proteínas. O sea, esas proteínas también sirven para mantener estas debidas concentraciones. Entonces, pues eso es importante porque si no hubiera estas proteínas, o hubiera mucho sodio, mucha sal, entonces, pues, el agua estuviera constantemente movilizándose entre compartimientos. Eso sería normal. Entonces, es importante que tu fluido intersticial, o sea, esa sustancia fundamental amorfa que estamos discutiendo, es importante que su concentración sea constante para evitar entonces que, por ejemplo, las células se deshidraten, ¿ok? O para evitar que la célula se sobrehidrate. Ambas cosas estarían mal. Lo ideal es que esto esté todo en, pues, equilibrio. Bien. Eh, entonces, pues dijimos que el agua se debe mantener en su correspondiente compartimiento. Eso es lo que ocurre en una persona que tiene sus mecanismos pues bien balanceados. Bien, esto es dinámico, ¿ok? Para que todo se mantenga en su lugar, tú tienes que tener un corazón y unos riñones pues íntegros, funcionando adecuadamente. Eso garantiza que tu dinámica de fluidos sea constante y se mantenga. Bien, haciendo énfasis en el compartimento intravascular, que dentro de nuestros vasos sanguíneos corre sangre y esa sangre tiene una parte líquida, fluida, que se llama el plasma. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que ese plasma se mantenga dentro de los vasos sanguíneos y no se salga? Bueno, nuestro cuerpo hay dos fuerzas que rigen que el fluido se mantenga dentro de los vasos sanguíneos. Esas fuerzas son la presión hidrostática y la presión osmótica. Eso tú lo vuelves a repasar en otra clase mucho más detallada que se llama los trastornos hemodinámicos. Bien, son dos fuerzas que se mantienen en balance y se encargan de que el agua se mantenga dentro de los vasos. Entonces, la presión hidrostática saca agua del vaso sanguíneo, ¿ok? Sobre todo esa presión hidrostática es ejercida en el lado arteriolar, mientras que la presión osmótica se encarga de mantener el agua dentro de los vasos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, gracias a la presencia de proteínas plasmáticas que le dan un tono a a, a ese plasma, por tono me refiero a una concentración, y mantiene entonces el fluido dentro de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son esas proteínas plasmáticas? Mejor dicho, ¿cuál es la proteína plasmática más abundante del plasma que se encarga de mantener la presión osmótica? Pues la albúmina. Si lo quieres ver así, si yo echo mucha albúmina adentro del vaso sanguíneo, la albúmina atrae agua porque la albúmina está muy concentrada, si lo quieres ver así. La albúmina concentra mucho el fluido dentro del vaso sanguíneo y eso atrae agua. Entonces, lo que es cierto también es que yo necesito que mis tejidos tengan agua. ¿Dónde saco parte de esa agua? Bueno, dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo hago para sacar el agua? Gracias a la presión hidrostática, pero ¿cómo hago para que no se salga mucha agua en exceso? Bueno, gracias a la presión que contrarresta, que es la presión osmótica. Entonces, gracias al balance de esas dos presiones, el agua se mantiene en equilibrio en sus respectivos compartimientos. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahorita pues agarro y en una sentada, por no la ciencia, me tomo pues 2 litros de agua en una sola sentada. Bueno, probablemente yo le pongo mucho volumen a mis vasos sanguíneos, demasiado volumen, y entonces ese volumen
va a hacer que la presión hidrostática aumente. Eso es cierto. Desde el punto de vista biofísico, un vaso sanguíneo es un tubo lleno de agua. Si tú le metes más agua, la presión dentro del vaso sanguíneo va a aumentar. Entonces, digamos que en teoría cuando yo hago eso, yo voy a comenzar a fugar mucho líquido. En ese momento, ¿cómo? ¿Por qué entonces yo pues no acumulo líquido y formo edemas? Bueno, porque yo tengo los pobres linfáticos que siempre son olvidados. Los linfáticos, uno abre las arterias, las venas, le echa todas las flores que sean posibles y siempre dejamos a los pobres linfáticos olvidados como si no sirvieran para absolutamente nada. Bueno, normalmente, pues, si yo agarro y me tomo esos 2 litros de agua, eso altera mi presión hidrostática y esa alteración momentánea, circunstancial, hace que mi presión hidrostática aumente. Y si es cierto, yo puedo fugar algo de líquido sin querer queriendo al intersticio. Entonces, ahí mis linfáticos van a drenar ese líquido que siempre se fuga y entonces, pues, eh, yo dreno ese líquido y no formo edemas. Si lo quieres ver así, tus linfáticos son como una especie de alcantarillado o como si fuera el sumidero del fregador. Pones mucha agua, el sumidero drena el agua. ¿Ok? Si tapas el sumidero, entonces el agua se acumula y se te va a empozar el agua. Lo mismo ocurre en tu cuerpo. Si tú obstruyes tus linfáticos, tú vas a acumular edemas, pero tú vas a acumular líquido y a formar edema. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en un paciente con eh, un nombre es elefantiasis de elefante. Eh, Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay ciertos parásitos que obstruyen los vasos linfáticos, los obstruyen, los fibrosan, y ese drenaje, pues, ya no se va a dar. Entonces, pues, hace mucho edema. Bien. Ya que me suena hablar de edema es la acumulación de fluido en los tejidos intersticiales y también en las cavidades esto, corporales, incluyendo esto, eh, peritoneo, pericardio y pleura. Entonces, pues, eh, ¿qué otras cosas forman edema? Es que no quiero, solamente voy a mencionarlo, pero no quiero enredarlo, pues, porque el asunto, pues, da bastante que hablar. Entonces, qué otras cavidades, qué otras fuerzas van a formar edemas si salen de control? Cualquier cosa que aumente mucho la presión hidrostática o cualquier cosa que disminuya mucho la presión osmótica. Cualquiera de esas dos variables me va a mí alterar el equilibrio, va a causar mucha fuga de líquido y entonces, pues, viene la formación de los edemas. Entonces, ¿qué cosas van a aumentar la presión osmótica? Perdón, ¿qué cosas van a aumentar la presión hidrostática? Bueno, cualquier cosa que aumente mucho el volumen dentro del vaso sanguíneo. No necesariamente quiere decir que el volumen aumente. Eh, por ejemplo, también puede ser el escenario, pues, donde la sangre tiene de alguna forma dificultad para retornar y bueno, entonces pues eso va a hacer que el vaso tenga mucho volumen y eso aumenta la presión eh, hidrostática. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en la falla cardíaca o, ¿por qué no?, en una paciente con un embarazo a término, donde el retorno venoso es interrumpido y por lo tanto, pues la sangre se acumula en las venas de los miembros inferiores y entonces pues eso aumenta mucho la presión hidrostática y pues puedo formar edemas eventualmente. Eso pues habría que hacer una explicación mucho más detallada, pero repito, solamente para que te hagas una idea con respecto a lo que estamos hablando en esta diapositiva. Presión osmótica o coloidosmótica, que es lo mismo. ¿Quién la altera? La presencia de albúmina. Entonces, cualquier causa que me altere la presencia de albúmina se asocia con formación de edemas por disminución de la presión osmótica. Por ejemplo, yo pierdo proteínas por la orina. Eso, eventualmente, entre otras cosas, me puede llevar a la formación de edemas. Eso es clásico, por ejemplo, un paciente nefrópata, un paciente con una nefropatía diabética, fuga proteínas por la orina a través del glomérulo y eventualmente se puede asociar a la formación de edemas
por disminución de la presión osmótica. El problema es que todas las cosas que de repente son muy, muy avanzadas para ustedes, ¿no? Pero el riñón no debe fugar proteínas de ninguna manera. Si el riñón fuga proteínas, ese riñón está enfermo. Eso es lo que ocurre con el paciente diabético de mucho tiempo de evolución. Entonces, cuando se alteran estas presiones, puede venir la formación de edema, sobre todo si mi cuerpo no lo puede compensar. Digo, una persona sana, el riñón y el corazón compensan este manejo de volúmenes. Entonces, en la persona que tiene algún tipo de cardiopatía o nefropatía, no se puede compensar eso y entonces sí va a venir de alguna u otra forma la formación de edemas por alteración de la presión hidrostática y la presión osmótica. Hay otras formas en las que se forma edema. Recordemos que nosotros discutimos que los vasos sanguíneos es endotelio, ¿no? Como el que está acá. Ese endotelio mantiene el vaso sanguíneo herméticamente sellado. Bueno, durante la inflamación se liberan mediadores que aumentan esa permeabilidad vascular para permitir esto, que un leucocito salga del vaso sanguíneo y llegue al intersticio. Primero, cuando aumenta esa permeabilidad vascular, sí es cierto que se fuga el leucocito, pero también se fugan proteínas y también se forma fluido, ¿ok? Y puede haber tanto aumento de la permeabilidad vascular que se fugue mucho fluido y entonces este se acumule. Entonces, esa es otra forma en la que se forman edemas durante los procesos inflamatorios. Recordemos que recordando al mastocito, por excelencia, el principal mediador que aumenta la permeabilidad vascular es la histamina. Entonces, este edema inflamatorio, tú ves que el líquido va a ser rico en leucocitos, proteínas, que son las amarillitas, y obviamente el agua, ¿no? En términos generales, ese edema inflamatorio es el que nosotros conocemos como exudado. Mientras que el edema que le describí yo acá, por alteraciones de las presiones que rigen los vasos sanguíneos, es un edema mecánico. No tiene nada que ver con histamina. Un edema full mecánico, este líquido que se acumula debe ser, entre comillas, limpio. Entonces, ese líquido corresponde con un trasudado. ¿Ok? Entonces, de tarea para ustedes, búsquense las diferencias entre un trasudado y un exudado y cómo diferenciarlos, porque no es lo mismo tratar un edema tipo exudado con un tipo trasudado. Ambos son acumulación de líquido, pero son completamente distintos. Bien, me tomo aquí unos 2 minutos, es una cosa rapidita, y pues sigo entonces con los tipos de tejido conectivo. Creo que la clase debe ser más corta, si no me equivoco.
Ok, continuamos entonces. Entonces vamos a definir un poquito de los tipos de tejido conectivo, ¿no? Que esto ya sí es un poco más correlacionado con la histología estándar, que me parece a mí que es un poco más fácil de entender. Entonces, los tejidos conectivos tú encontrarás cantidades variables de células, fibroblastos, por ejemplo, fibras, que son, por ejemplo, sobre todo colágeno, y los otros componentes de la materia extracelular, que son los que hablamos hace un momento, protoglucanos, glucoproteínas, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ver que en base a esas distintas proporciones, los distintos tipos de tejidos conectivos van a tener sus respectivas propiedades. Bien, el primero que vamos a estudiar es el tejido conectivo propio, ¿ok? También le llaman ese tejido conectivo fibroso, que es como el tejido conectivo estándar. Y él se caracteriza por tener cantidades variables de colágeno. En base a eso lo dividimos en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Ves que aquí en la L, el laxo se ve como pálido, ¿no? Porque tiene poco colágeno, mucha agua. Mientras que la D, el denso, se ve más rosado, con más fibras. Tiene más colágeno, menos agua. Vamos primero a hablar sobre el tejido conectivo laxo, ¿ok? Tejido conectivo laxo va a tener también bastantes células y tú lo encuentras sobre todo debajo de ciertos epitelios constituyendo la lámina propia, ¿ok? Entonces, en el tejido conectivo laxo, repito, encuentras una menor proporción de fibras de colágeno, encuentras mucha agua y encuentras mucha célula. También encuentras ahí fibroblastos y vasitos y nervios. Dependiendo de qué tipo de tejido conectivo laxo sea, también encontrarás cantidades variables de fibras elásticas y fibras reticulares. Al tener poco colágeno, es un tejido conectivo que no es muy resistente, porque esa no es su función, ¿no? Su función es permitir el intercambio de células y también el intercambio, por ejemplo, de oxígeno, glucosa, etcétera, de esos vasitos sanguíneos. Por ejemplo, esto que está aquí es un colon. Yo asumo que usted, pues, ya es experto en este tipo en todo lo que es epitelios. ¿Qué es lo que pasa, no? Hasta este punto, pues, yo estoy dando por sobreentendido que usted maneja los términos de las clases anteriores. Entonces, en ese contexto, tú sabes muy bien que en el colon hay un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Y bien profundo acá están las criptas de Lieberkühn, que, pues, recordando la clase anterior, son glándulas de tipo tubulares simples. Como que eres experto en eso ya. Bien, vistos de adentro hacia afuera, ese epitelio es la primera capa del colon. Inmediatamente después viene una capa que se llama la lámina propia. La lámina propia es la capa que le da sostén a ese epitelio. Y la lámina propia es tejido conectivo laxo. Tú ves que hay algo de fibritas de colágeno, algo, pero no muchas, y se ve blanco, porque hay bastante agua, bastante sustancia fundamental amorfa, y lo otro que es mucho leucocito. Sea, no es que eso esté inflamado, sino que las láminas propias de tus órganos del tracto gastrointestinal es normal que tengan mucho linfocito, mucha plasmática, muchos macrófagos, porque recuerda que estos son sitios de mucha exposición a antígenos, sobre todo antígenos potencialmente infecciosos, y gracias a este montón de leucocitos, nosotros nos mantenemos bien, pues, protegidos frente a estos potenciales agresores. Sea, eso es normal en el colon y el resto de los órganos del tubo digestivo. Lo que sí no es normal es encontrar aquí neutrófilos. Si tú encuentras neutrófilos es porque algo está molestando a ese colon. Ni siquiera uno. Con uno que tú encuentres, esto de chuzo, esto es un proceso activo y ese colon se está defendiendo. Por lo tanto, no es normal encontrar neutrófilos en la lámina propia de los órganos o las partes del tubo digestivo. Y más acá abajo, esta capita delgadita que está aquí, esa capita delgadita de músculo recibe el nombre de capa muscularis de la mucosa.
y ya acá abajo que no va a salir por el momento porque no viene al caso, ya sí viene entonces la submucosa. Entonces, esta imagen aquí es para que tú sepas que la capa que viene inmediatamente debajo de nuestros epitelios, esa capa recibe el nombre de lámina propia en los órganos viscerales, el equivalente de la dermis en la piel, ¿ok? Sobre todo la dermis superficial. Bien, el tejido conectivo denso, en este caso, va a tener mucha fibra de colágeno, pocas células y pues cantidades menores de agua en comparación a su contraparte anterior. Lo ves aquí, ¿no? Es un montón de fibras gruesas de colágeno dispuestas en paralelo. Esas características son las que le ofrecen ahora sí al tejido conectivo denso su gran resistencia al estrés mecánico. Es un tejido conectivo, ahora sí, fuerte y resistente. Este tejido conectivo denso lo vamos a dividir en denso irregular y denso regular. Bien, lo mismo de la diapositiva anterior. Yo asumo que ya tú conoces bastante bien a la perfección esto que está aquí. Es una epidermis, ¿no? Epitelio escamoso estratificado queratinizante, ¿ok? Los clavos epidérmicos y acá arriba las papilas dérmicas. Las papilas dérmicas corresponden con la dermis superficial. La dermis superficial está constituida por tejido conectivo laxo, ¿ok? Es que hay algo de colágeno bien finito, algo de células y los vasitos estos de la dermis papilar. Más profundo, por acá, tú ves que los paquetes de colágeno están más gruesos, están mucho más prominentes. Ves aquí todo esto rosado que es más prominente. Eso es colágeno. Es mucho más prominente que acá arriba. Entonces, acá abajo en la dermis profunda o dermis reticular, acá abajo hay tejido conectivo denso irregular. Ves que está dispuesto en muchas direcciones, arriba, abajo, adelante, atrás irregular, ¿ok? Es una disposición aleatoria. Entonces, en este sitio de la dermis profunda, ese colágeno permite que tu piel tenga resistencia a la torsión mecánica en todas las direcciones. Tú agarras tu piel, la traccionas hacia izquierda, derecha, arriba, adelante, atrás. Es resistente en todas las direcciones gracias a esto, la disposición aleatoria de estas fibras de colágeno del tejido conectivo denso irregular. ¿Ok? La contraparte es este que está acá. Entonces, todas las fibras de colágeno están apiladas en paralelo. Este que está aquí es el tejido conectivo denso regular. Este es mucho más resistente al estrés y la tensión mecánica. ¿Dónde tú encuentras este tipo de tejido conectivo? Tendones y ligamentos principalmente. Son esencialmente puras fibras de colágeno, bien gruesas, bien prominentes, que se encargan de soportar bastante estrés mecánico. O sea, son un tejido conectivo súper resistente. Gracias a esta disposición en paralelo de este montón de fibras de colágeno. Aquí para que lo compares, acá abajo está el denso irregular, ves que todas las fibras están así aleatorias, y acá arriba el denso regular, con las fibras dispuestas en paralelo. Nuevamente acá, este es para comparar el laxo versus el denso, caso denso irregular, aquí las fibras de colágeno dispuestas en la C de forma irregular, y aquí pues un poquito más de tejido conectivo más que todo pues a mí me parece más que todo irregular. Habría que ver qué dice el libro, porque esta es como la cápsula de un ovario, que aquí más que todo es un tejido conectivo denso irregular, porque realmente el regular solamente lo encuentras en tendones, ligamentos y ciertas aponeurosis. Y esta acá la ven y la voy a mencionar porque pues no sé el libro cómo publica un masón hecho de tan mala calidad. O sea, el masón tiene que ver azul el colágeno, este colágeno se ve gris. Entonces, pues, o sea, no sé, no sé el editor qué le pasó ahí, pero, o sea, la dejé ahí porque, pues, o sea, puedo mandarme, yo no me voy a animar con el teléfono, que eso, o sea, no entiendo. Bien, el otro tipo de tejido conectivo es el tejido conectivo reticular. Es muy similar,
Bueno, no es que muy similar, es lo mismo que hablamos ayer cuando discutíamos sobre las fibras reticulares, que recuerda que están constituidas de colágeno tipo 3. Entonces, estas fibras reticulares las tienes con una tinción que se llama retículo, ¿no? Que es una tinción de plata. Entonces, tú encuentras tejido conectivo tipo reticular en órganos que tienen mucho recambio celular, sobre todo los órganos linfoides, llámale a eso ganglio linfático, vaso, médula ósea, glándulas endocrinas y también el hígado. O sea, son órganos de mucho recambio celular, hecho que se explica perfectamente bien con su red especial de tejido conectivo reticular que le da soporte. Gracias a este tejido conectivo reticular se da el recambio de un montón de leucocitos, macrófagos, dendríticas, que vamos a hablar de ellas, y también permiten en los órganos linfáticos o linfoides el paso de mucha linfa. Bien, otro sería el tejido conectivo mucoide. Este es el que nosotros encontramos en el cordón umbilical. Entonces, en este sitio también se le conoce como gelatina de Wharton. Que asumo que tú conociste la gelatina de Wharton cuando diste tu curso de embriología. Como bien dice el nombre, es una sustancia, una gelatina, esencialmente pura agua, pura sustancia fundamental amorfa, como lo ves acá, ves que se ve blanco en el fondo, algo de colágeno fino disperso y bastante ácido hialurónico que mantiene todo eso bien hidratado. Y en el fondo algunos fibroblastos y también células mesenquimales indiferenciadas. Lo encontramos aparte del cordón umbilical, también encontramos tejido conectivo mucoide en el humor vítreo. Bien. Esto que está con un cordón umbilical, solamente que este cordón umbilical, pues, está evidentemente, está feliz, ¿ok? Entonces, el cordón umbilical, del punto de vista anatómico, debe tener, pues, tres vasos, una vena y dos arterias. Eso es básico, ¿no? Eso es una cuestión que, pues, eso ni siquiera es histología, eso tú lo vas a ver en obstetricia y lo diste haber visto en embriología. Pero cuando hablas de obstetricia, aparte de coger el parto, pues tiene que sacar la placenta, ¿no? Porque si no, pues tira línea todo lo que puede pasar. Y también tienes que cortar el cordón umbilical. Y parte de cortar el cordón umbilical, esto consiste en consignar los vasos del cordón umbilical. El cordón umbilical suele ser trivascular, dos arterias, una vena. Hay veces que hay cordones con dos vasos, una arteria umbilical única y una sola vena. Eso se asocia a muchas enfermedades, sobre todo placentarias. Por lo tanto, es importante recordar cómo es un cordón umbilical normal, repito, dos arterias, una vena, porque pues si eso no es así, pues sobra decir que eso es anormal, o sea, esto tiene sus consecuencias importantes. Entonces, el relleno de este cordón umbilical es pura gelatina de Wharton, aquí lo ves, ¿no? O sea, sobre todo pura tejido conectivo mucoide. Y bueno, esta diapositiva final, pues, te muestra todos los tejidos conectivos que nosotros, bueno, que yo he mencionado en esta clase. Tejido conectivo laxo, lo encuentras en láminas propias, tejido conectivo denso regular, irregular, perdón, lo encuentras en la dermis, en la submucosa de los órganos del tracto digestivo, el tejido conectivo denso regular, lo encuentras sobre todo en ligamentos y tendones. El tejido conectivo mucoide lo encuentras en el cordón umbilical, en la tenía de Wharton. Y el reticular lo encuentras en órganos de alto recambio celular. Bien, esta es la última diapositiva. Antes de pasar a terminar, vamos a mostrarles eso de la submucosa, que eso puede que les interese un poco. Entonces vamos a transmitirle acá, Safari. Bien, asumo que ya saben usar este aparato acá, Slidebox. Yo no sé por qué usted esto lo traduce en el español. Desde el punto de vista de conocimiento, el español es un idioma subóptimo. Todo lo que tú encuentras en español está atrasado. O sea, el idioma universal para aprender es el inglés. La verdad es que pues ya me he cansado yo de discutir eso. Tienen una tendencia a convertir todo al español y las traducciones son siempre subóptimas.
Nunca puedo apoyar eso. Vamos a buscar, pues, vamos a buscar otro órgano diferente, un intestino delgado. Taca, taca. Bueno, no. Bueno, sí, vamos a usarlo. Vamos a darle aumento a esto. Quiero que salga todo. Así. Entonces, recordemos que en el intestino delgado hay un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Recordemos que el intestino delgado tiene una arquitectura vellosa, que esto se ve más de lejos, ¿sí? No tanto. Por ejemplo, aquí, C4X, tú ves que tiene unos deditos, el intestino delgado. Estos deditos representan la arquitectura vellosa, que es ideal para poder captar la mayor cantidad de comida que tú estés ingiriendo de la dieta. Si le hacemos más zoom, vas a ver que el tejido que sostiene al epitelio, entonces es la lámina propia que les mostré yo anteriormente en el colon. Solo que esta lámina propia aquí, esto no solo, la misma cosa, ¿ok? Es tejido conectivo laxo. Entonces va a tener los leucocitos, recordemos nunca neutrófilos, cantidades variables de colágeno, sobre todo poquito colágeno bien finito, y bastante agua, parece que se ve blanco en el fondo, y algunos vasitos. Ups. Inmediatamente después viene la capa muscularis de la mucosa, y en la submucosa encontramos estas glándulas mucosas que tú ves aquí, ¿no? Que son las glándulas de Brunner. En este punto, cuando yo estoy en las glándulas de Brunner, entonces yo estoy en la submucosa del duodeno. Entonces, ahora sí en la submucosa, ¿qué tipo de tejido conectivo nosotros encontramos? Pues aquí lo tienes. Ves que las fibras de colágeno son bastante prominentes y están dispuestas de forma aleatoria. Por lo tanto, vamos paseando más si no me crees, así paseando, ¿no? Aquí ves el colágeno, ves todo dispuesto, así como todo entremezclado, aquí se ve todavía mejor. El tejido conectivo de la submucosa es tejido conectivo denso y regular. Eso a veces la literatura lo enreda, por eso es que toca verlo. Y míralo aquí. Mira el colágeno, cómo está todo para arriba, para abajo, derecha, izquierda, está todo aleatorio. ¿Ok? ¿Verdad? Por ahí buscarás cosas que van en contra de lo que yo digo, pero yo estoy diciéndolo porque estoy viéndolo, que aquí al frente lo tengo, este tejido conectivo denso y regular. ¿Ok? Sí, otra lesión importante, la submucosa. Y bueno, ya después, ya que estamos aquí, sigue toda esta capa bien prominente, que es la capa muscular propia. ¿Ok? Hay músculo liso allí que se contrae y entonces regula lo que nosotros conocemos como peristaltismo, que son esas contracciones rítmicas lentas pero constantes que favorecen la movilización del contenido intestinal. Y ya por acá abajo, a veces nos sale, en la capa más profunda, vamos a decir, encontramos, acá más profundo, por ahí nos sale, está la serosa, que la serosa en los órganos intraperitoneales está representada por mesotelio. Es esta última capita aquí, estas celulitas chiquititas que están por aquí. Eso debe corresponder con el mesotelio o el peritoneo de estos órganos intraperitoneales. Eso lo vamos a ver después con más calma, pues porque aquí pues no salió muy bien en esta laminilla. Bien, ahora sí ya. Dudas, preguntas, comentarios. En la caso ya más corta. Qué bueno. A ver, esta es la comida de los gatos. Ya la ven a comer. Entonces, bueno, pues mañana tenemos el quiz de nosotros entonces a las 7 de la noche, como todos los viernes. Esto, eh,
sobre los epitelios. Asumo que está, para mí está fácil. Y bueno, pues mañana vemos cómo sale eso. Entonces, pues repásense esto y pues la otra semana debe haber parcial. Si hay parcial, entonces no hay quiz de esto, por cierto. Esto no viene en el examen. Bien. Listo, pues suficiente. Después hablamos. Chao.